Y eso es lo que acabas de decir, es muy cierto. O sea, el ejemplo de Cristo es algo clave también. O sea, Cristo es tu ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. Y no solamente caminaba en perfección a través de esas características, sino también era un hombre que era instruido, conocía la palabra. Tenía su tiempo de comunión con Dios. Porque decía, en muchos versículos hemos visto cómo Jesucristo decía, y se retiró a orar, y se apartó a orar. Entonces, era un hombre que se movía a través del poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. El retirarse a orar, el apartarse, el conocer, el tener conocimiento de la palabra, lo guió a hacer, porque era un humano. Eso es algo que también debemos hacer mucho énfasis. Era un ser humano, pero un ser humano que pudo comprender la importancia del conocimiento de las Escrituras, la importancia de la oración, la importancia de la comunión con el Padre, que eso lo llevó a hacer grandes cosas, a cumplir la voluntad. Por eso dice, y yo haré la voluntad de mi Padre. Entonces, él conocía la voluntad, él conocía el propósito que Dios tenía en su vida. Y es por eso que él podía alcanzar la perfección. Es nuestro ejemplo. Hoy en nuestros días, nosotros debemos tomar a Cristo como el ejemplo a seguir. Decir, yo debo tener una comunión con Dios, debo tener el conocimiento de las Escrituras, debo tener mis momentos de oración, mis momentos íntimos con el Espíritu Santo de Dios, para que me guíe, para que me enseñe, para que me revele la voluntad del Padre y vivir conforme a la voluntad del Señor, conforme a la voluntad del Padre, para tener esa perfección. El apóstol Pablo lo explica claramente en Filipenses 3, que es donde el texto que agarramos nosotros para iniciar, que es, hermanos, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Entonces, si somos perfectos, debemos sentir algo, debemos experimentar algo. Que la palabra dice, así que si todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Entonces, algo que dijo el pastor Arturo, de morir al yo, de no estar confiando en la carne. Y una de las cosas que dice desde el 4, vamos a leer desde el 4, dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces, el hombre perfecto en Dios, lo que menos debe hacer es confiar en la carne. Cuando estás confiando en la carne, es la imperfección que sucede en tu vida. Y dice él, y da algunos aspectos. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, ese soy yo, más. Dice, versículo 5, fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, he sido fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Todo eso aparentemente era para mí ganancia, dice él. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor. Ahí va primero, ¿no? Conocimiento, la palabra, el poder de conocer a Dios por medio de su palabra. Y ahora entra el amor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Hay algunas versiones que dicen estiércol. Hay algunas versiones que dicen eso, o sea, lo comparó todo lo que él tenía, sus logros, sus dinero en el banco, sus estudios, su conocimiento, igual que Abraham, igual que Moisés, igual que Job. Tenía una jerarquía, era amén. Sí, fariseo, su religión, aún su propia religión. Todo eso dice, yo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que debemos sentir los que debemos ser perfectos? Todo esto. Entonces, si tú todavía estás batallando con la troca y amas más a la troca que a Dios, o sea, no digas que eres perfecto. Eso te hace imperfecto a ti. Pero cuando dejas todo eso por Jesucristo, entonces dice la Biblia, yo todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe. Ahí entra la fe, lo que hablábamos, vean lo que dice en el diccionario que leímos, fe, amor y una inclinación a una obediencia hacia Dios. ¿Okay? Y dice él,
es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismos sintamos. Todos los que queremos llegar a una perfección en Él, en eso mismo debemos participar. Eso mismo hizo Job, eso mismo hizo Noé. Dejaron de pensar en ellos, se extendieron a Él con toda su fe, con todo su amor. Eso mismo hizo Abraham, David, hombres íntegros conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? No porque